Es un tema, el perdón, que recurrentemente he estudiado mucho, he tenido la oportunidad de experimentar y es de gran gozo para mí poder hablar al respecto y poder también pues transmitirles un poquito de lo que Dios me ha permitido aprender y también vivir a través de este tema. Entonces, no sé si tengo, sí, sí puedo compartir pantalla. Entonces, bueno, quiero pasarles primero un pequeño video para que pues hablemos de esto. Antes de presentarles esta sección, bueno, este video es un fragmento. Es sobre un caso que ocurrió, no recuerdo si el año pasado o antepasado, en donde una policía, una mujer policía, al llegar a su departamento encuentra a un hombre y pues siendo ella policía y pensando que le estaban robando, dispara y dispara mortalmente a este hombre. Entonces, al dispararle, pues se da cuenta que era un vecino. Ella se equivocó de departamento. eh, y ella pensando que era su casa, estaba muy agotada, ese día trabajó mucho, dispara y al darse cuenta que no era su departamento, que el muchacho no era un ladrón, pues llama al 911 y todo. Lamentablemente, este joven murió. Ella enfrentó un juicio y el hermano de este muchacho es el que les voy a poner a continuación lo que dice en este juicio. I can speak for myself. I forgive you, and I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you, because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I'm not gonna say anything else. I think giving your life to Christ would be the best thing that both of them would want you to do. Again, I love you as a person, and I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes. Y bueno, una escena muy corta, muy breve de esta parte de este juicio, pero en la cual este joven demuestra lo que es realmente el perdón. Él dice, mi hermano no te hubiera deseado ningún mal, ni yo tampoco. Entonces, y esta situación generó mucha polémica. Hermanas, vivimos en un mundo en el cual puede más el odio a veces que el perdón. Y muchas de las ocasiones es lamentable ver cómo mucha gente dice, o sea, al ver este tipo de situaciones dicen, es que quieren conmover, y es que qué tonto, o es un iluso, o qué sé yo, cantidad de calificativos negativos. Pero la realidad es que el Señor nos anima a perdonar y a poder mostrar también perdón a otros. En medio de todo este mundo, el perdón se considera una característica débil, pero en realidad lo que el mundo lamentablemente no sabe es que el perdón da una gran fortaleza. Nos fortalece como creyentes, por eso a este estudio quise titularle la debilidad, entre comillas, que fortalece. Cuando nosotros podemos perdonar, nos terminamos más fortalecidos en medio de situaciones difíciles que enfrentamos. Esta situación no es nada sencilla. Si nos ponemos a pensar en esta persona y que expresa
esto hacia esta mujer que le dice, yo no tengo nada contra ti, te deseo lo mejor. Es más, no quiero ni que vayas a prisión. Mucha gente exigiría justicia. Diría, es que esto no es posible. ¿Cómo pudieron permitir que un error de una policía quede impune y cosas así, ¿no? Sin embargo, él dice, yo ni siquiera quisiera que tú fueras a prisión. Quiero que entregues tu vida a Cristo. Y yo creo, estoy convencida de que esta mujer por lo menos le sembró la curiosidad de decir, ¿qué mueve a este joven a dar estas palabras? Y por eso les digo, el perdón otorga mucho más de lo que el mundo piensa que es un signo de debilidad. Nosotros también, cuando no perdonamos en medio de situaciones, bueno, antes de esto, quería comentar también algo que se dice mucho en el mundo, es que si nosotros perdonamos, aparte de hacernos débiles, van a abusar de nosotros, ¿no? Si somos personas que perdonan o que muestran un carácter humilde, un carácter manso, dicen, ay, es que es una persona dejada, pero no, es el carácter cristiano. Contrario a ello, el no perdonar genera una serie de cosas que dañan incluso nuestra salud física. Pensando en esto, pongo de ejemplo aquí una canasta de manzanas, ¿no? Y se ven bonitas, rojas, apetecibles. Si una manzana se empieza a dañar, se empieza a pudrir, eventualmente si la dejamos, va a ir pudriendo a todas las demás. Esto en la Biblia le llamamos raíz de amargura. En la Biblia se nos presenta como una raíz de amargura. Un evento, un suceso, si nosotros nos aferramos a él, se vuelve una raíz de amargura en nuestra vida y poco a poco nos va envenenando. Así como, como una fruta podrida que envenena a las demás y las pudre. La falta de perdón o el aferrarnos a una situación de dolor nos va envenenando poco a poco. Incluso actualmente han salido estudios en médicos que asocian enfermedades físicas, las asocian a emociones, a malestares emocionales. O sea, dicen, si alguien, incluso pone, ¿no? Si tienes gripe es porque tienes tal emoción. Si tienes incluso cáncer, dicen que es por ser egoísta o estar envenenado. O sea, son estudios médicos. Pero lo que nosotros sabemos por la Biblia, lo que nos deja ver el Señor, es que la amargura nos envenena internamente. Y hay muchas personas que a través de la amargura parece que el tiempo se hubiera detenido en su vida. Pueden citar el momento, hora, situación a detalle de lo que les pasó, de lo que los marcó. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que ignorar si nos sucede pasamos por una situación adversa y tenemos que decir, ay, no pasa nada, la vida sigue. No, realmente no podemos decir eso, pero tampoco podemos aferrarnos al dolor y hacer como si el tiempo ya se hubiera detenido en ese momento. Una víctima de violación, por ejemplo, muchas veces dice, mi vida se acabó. En ese día, a esa hora, mi vida se acabó. Y es un pensamiento lógico, o sea, humanamente es lógico, pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros es que nuestra vida siga. Y es aún esas situaciones tan difíciles tienen un propósito, tienen una razón de ser. Claro, no con eso, como les digo, no quiero decir que, ay, déjalo pasar y sigue tu vida. O sea, realmente es muy fácil llegar a decir, adelante, no pasa nada, ¿no? O sea, uno que no está en esa situación, podríamos decir, mira, déjalo, suéltalo y adelante. La realidad es que cuesta, es un proceso. Como muchas situaciones de nuestra vida, es un proceso. Pero entre más nos vayamos familiarizando con este proceso, va a ser más sencillo perdonar, va a ser más sencillo también soltar esas situaciones que pueden amargarnos, pueden darnos dificultad. Ahora, a lo largo de la Biblia, vemos que todo se trata de relaciones. Todo el tiempo. Soy yo con los demás, soy yo con Dios. Y eso lo vemos incluso en los 10 mandamientos. Los primeros 4 tienen que ver con mi relación con Dios, cómo yo me relaciono con Dios. Y los otros, cómo yo me relaciono con los demás. Casi son 5 y 5, ¿no? Todo se trata de relaciones. Mi relación con los demás, mi relación con Dios. Cuando estas situaciones negativas
me afectan en mi vida, inevitablemente van a afectar mis relaciones. Por eso Dios nos hizo seres relacionales y por eso también enfrentamos este tipo de situaciones con otros. Ujú. Situaciones difíciles, situaciones buenas también, pero todo se trata de relaciones. Entonces, aquí también es pertinente que hablemos de esto, porque muchas de las veces que pasamos por situaciones que nos amargan, situaciones que nos hacen sentir mal, mayormente decimos es que fue culpa de el otro. Pocas veces vamos a decir es que yo ofendí, es que yo agredí y tengo que ir a pedir perdón. Mayormente vamos a decir es que una persona me ofendió, me agredió y me tiene que pedir perdón a mí. Pero siempre va a ser una cuestión relacional. Ya sea que yo sea el ofensor o sea el ofendido, tiene que ver con otra persona. Si no estoy yo con nadie, si yo me fuera a una loma lejana y sola, a decir voy a vivir yo sola para que nadie me moleste, para que nadie me afecte, aún así tendría que conocer o convivir por lo menos con 10 personas. Eso es algo estadístico, que la persona más solitaria por lo menos tiene que convivir con 10 personas. Entonces es imposible escapar de las relaciones. Y pues tampoco está en el plan de Dios, como les digo, Él nos hizo seres relacionales. Entonces, en todo momento, podríamos decir, soy solo yo y Dios y esa es mi relación, pero no es así, tenemos que relacionarnos con otros. Ahora, en esto, la, la, en el estudio de Nancy DeMoss nos hace referencia a este versículo en Mateo 7:5, que es una paráfrasis aquí sobre pues un versículo muy conocido, ¿verdad? En esta es traducción de la Biblia de las Américas, nos dice, lidia primero con tus ofensas hacia los demás, saca la viga de tu propio ojo para que entonces puedas involucrarte en ayudar a otros a lidiar con sus ofensas. Nosotras como creyentes estamos llamadas a estar voluntaria o involuntariamente involucradas con otras personas. Entonces, y si estamos o Dios nos permite estar en situaciones en las cuales alguien requiera de nuestra ayuda, lo primero que hay que hacer es sanar nosotras. Entonces, el perdón principal es hacia mí misma. Y muchas veces, sobre todo como mujeres, es la parte que más nos cuesta. Somos, o sea, de por sí somos seres relacionales, somos seres como mujeres sumamente emocionales. Así nos hizo Dios, es parte de nuestro diseño, por más que la sociedad lo quiera negar. Pero nosotras, al ser sumamente emocionales, podemos decir, sí, yo perdono, yo trataré de sanar esta herida, pero lo que se nos olvida es que primero hay que sanarnos por dentro. Bueno, que el Señor, tenemos que permitir que el Señor nos sane por dentro. Voy a llegar a esa parte. Y así podemos ayudar a las demás. Si nosotras queremos tener realmente fruto, tenemos que hacernos un autoexamen, que a veces es lo que más nos cuesta. Si de por sí nos cuesta ver por nuestras necesidades y anteponemos nuestras necesidades a las de otros, también nos cuesta examinarnos a nosotras mismas para ver qué es lo que está sucediendo en mi vida que no me permite tener fruto delante del Señor. Y este versículo lo dice claramente, lidia primero con tus ofensas. Y aquí yo le añadiría propias y hacia los demás. ¿Por qué? Porque primero es lo que pasa en mí. Saca la viga de tu propio ojo. Sí, hay que ver primero qué es lo que está mal en mí. Yo no puedo decir, yo voy a ser misionera, yo voy a ser no sé, líder de damas o qué sé yo, y tener problemas en mi propia vida que no están resueltos. Ahora, esto cuesta mucho trabajo. Yo en alguna ocasión en la escuela dominical acá en México, hace ya muchos años, tomábamos un curso que se llama autoconfrontación. Era un estudio muy exhaustivo, un estudio muy pesado, porque precisamente como el nombre lo indica, era confrontarse a sí mismo. Y mucha gente, al llegar a este estudio del perdón, decía, no puedo más. Y lo dejaba. Creo que era el séptimo estudio y ni iban a la mitad. Y decían, no puedo más, porque nos cuesta examinarnos para confrontarnos y también para perdonar, incluso para perdonarnos.
En la sociedad solamente dicen, bueno, perdónate tú, quiérete, ámate, date besitos, lo que sea, y ya vas a estar bien con el mundo. Pero lo que Dios nos dice es, tú te tienes que confrontar contigo misma para poder después ayudar a otros. Si no, no se va a lograr nada, no va a haber fruto. Entonces, eso es, en primer lugar, esta parte de la amargura, amargura en nuestros corazones o en nuestro interior. Ahora, en Hebreos, versículos 12 y 15, 15 y 16, perdón, del capítulo 12, también vemos, este pasaje lo tomé de la Nueva Traducción Viviente, que nos dice, cuídense unos a otros. No dice cuídense unos de otros, ¿verdad? A veces sentimos que nos dicen así, cuídense unos de otros. No, cuídense unos a otros, cuidado mutuo, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Aquí en este pasaje podemos obtener mucho y podríamos hacer todo un estudio sobre esto. Solamente quiero destacar unas cosas. Primero, esto que tenemos aquí subrayado, que no brote ninguna raíz venenosa. Me gusta en esta traducción porque añade esta palabra, venenosa, raíz venenosa de amargura, que no brote. Y dice, tengan cuidado. O sea, sí, hay que procurar cuidarnos mutuamente como hermanos en la fe que somos. Dice aquí, ¿para qué? Para que no dejemos de recibir la gracia de Dios. Eso no quiere decir que puede haber algo que nos deje, que nos permita no recibirla, pero entre más nos cuidamos y nos relacionamos, la gracia de Dios crece en nosotros. Por eso es que les digo, inevitablemente tenemos que relacionarnos. A través de nuestras relaciones, la gracia de Dios crece también en muchos aspectos. Y luego hace esta advertencia, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Aquí hay que recordar que el autor de Hebreos está hablando a creyentes, no está hablando en conversos. Y cuando habla a creyentes y hace esta advertencia, quiere decir que nos puede suceder. Muchas personas dicen, no, yo ya soy cristiano, yo no tengo nada de amargura, todo es amor y felicidad, en mi corazón no hay nada contra nadie. Y es un engaño. ¿Para qué? Para no confrontarse a sí mismas. Entonces, dice aquí el autor, a creyentes, tengan cuidado de que no brote esta raíz. ¿Por qué? Dice aquí, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Vemos que la amargura es algo que no solo me va a afectar a mí, va a afectar también a los que están a mi alrededor, a todas las personas con las que me relaciono. Si soy casada, desde mi cónyuge, mis hijos, mis parientes, hermanos de la iglesia, etcétera. Si no soy casada, bueno, con mis padres, hermanos en la fe, pero inevitablemente, si hay amargura en nosotros, va a haber una consecuencia, que es envenenar a los demás, como este ejemplo que les daba de la manzana. Ahora, aquí también añade algo bueno, son elementos que se van a ver en estudios posteriores y, bueno, y nos ejemplifica con Esaú, ¿no? Dice aquí, no seas como Esaú, eh, inmoral ni profano, y dice aquí que él cambió su primogenitura, sus derechos que le correspondían por la posición que tenía, por un simple plato de comida. Muchas veces nosotros con la amargura nos perdemos de vivir tantas cosas, hermanas. Nos perdemos en ese dolor, nos perdemos en ese deseo de venganza muchas veces, porque decimos, es que a mí me hirieron, a mí me ofendieron, me hicieron, y todo se queda ahí en ese momento. Por eso les decía, parece que el tiempo se congelara y todo se queda ahí y lo vamos uno guardando y guardando. Y hay toda una vida por delante de la cual nos estamos perdiendo. Ahora, repito, no es que sea de, ay, ya sacúdete eso y adelante. No, pero sí tiene que haber un proceso en el cual vayamos sanando esta parte. Ajá. Y bueno, esto es lo que desglosa aquí Hebreos, que esa raíz es de amargura, que trae impureza moral. O sea, también el autor está hablando de la inmoralidad sexual, que al parecer pues viene en estudios más adelante también de esto que trata Nancy DeMoss. Y otra raíz es todo lo que tiene que ver con valores temporales y pérdida de perspectiva ante lo que es realmente importante. El ejemplo de Esaú. Él en ese momento en el cual sucede esta escena de que él vende su primogenitura,
Él decía, es que de qué me va a servir si me muero de hambre. Y él, o sea, puso prioritario el comer que su primogenitura. A lo mejor exageró un poquito, ¿no? Por ahí un profesor hace muchos años en la universidad decía, uno se puede morir de todo menos de hambre. Realmente nadie puede morir de hambre. Uno ahí busca o encuentra lo que sea, pero va a comer. Entonces, creo que ahí Esaú exageró un poquito, pero realmente él no tenía en perspectiva lo que significaba ser el primogénito. Y él decía, a mí eso de qué me sirve, no me va a dar de comer. Vemos el caso contrario, que Jacob supo aprovechar esa primogenitura y él es llamado uno de los patriarcas del pueblo de Israel, un pilar en el pueblo de Israel. Entonces, ahí vemos, ¿no? Que a veces la amargura nos lleva a tener una desproporción de lo que es prioritario. Y en muchos aspectos nos quedamos nos enfrascamos en ese dolor y perdemos lo que realmente es importante. Hay gente que ha llegado a un punto tal de amargura que le desencadena otras cosas, como mencioné anteriormente, y entre ellas la depresión. Y la depresión le lleva a perderse totalmente de todo. Ya nada tiene color en la vida, nada tiene sabor en la comida, nada es importante, ni siquiera su familia, ni disfrutar de los logros de hijos o de pareja o de lo que sea. Todo pierde valor. ¿Por qué? Porque se aferran a un momento en su vida, un momento que las marcó, que les dañó. Y si bien sí sucedió, sí pasó, pero tenemos que aprender a ir soltando eso. Lamentablemente en muchas ocasiones nadie nos enseña cómo sobrellevar este tipo de situaciones difíciles. Desde un asesinato, como el ejemplo que puse en el video, desde una violación, una traición, en fin, tantas cosas que nos pueden causar amargura. Pocas veces nos dicen cómo lidiar o cómo confrontar. Y eso nos lleva a luchar solas con esto. A veces como mujeres nos guardamos mucho lo que sentimos o nuestros temores, nuestras dudas, porque sobre todo cuando tenemos familia, decimos, es que me tienen que ver fuerte, tienen que ver que yo puedo y que yo sé y que yo puedo luchar contra X situación. Y nos vamos enfrascando en nuestro dolor hasta que llega un punto en el cual explota, explota ese frasquito que no puede sostener más tanto dolor, tanta amargura y nos va carcomiendo. Realmente la amargura es algo que nos va envenenando y nos va carcomiendo internamente. Ahora, aunado al versículo que leyó Eli al principio, bueno, tenemos Efesios 4, añadiendo el versículo 31, después, antes del 32, dice aquí, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y bueno, es el enfoque que tenemos, ¿no? Perdónense. Antes de esto, Pablo enlista varios aspectos negativos y en primer lugar, la amargura. ¿Y qué nos dice al respecto, Pablo? Líbrense, desháganse de eso. Como, repito, no es que vaya a ser algo instantáneo. Y, ay, deshazte de eso, como cuando echas un papel a la basura y que se lo lleve el camión, ¿no? No, o sea, realmente no es tan sencillo, pero sí es algo que tenemos que aprender a estar conscientes que tenemos que desechar. Líbrense de toda amargura. Líbrense de unas cuantas cosas, conserven las que les duelan más o las que les duelan un poquito menos. No, Pablo dice toda. Líbrense de toda amargura. Y aunado a eso, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. En un comentario bíblico menciona el autor que la amargura genera, o sea, una persona que se amarga, genera o desencadena estos aspectos que Pablo enlista aquí. Una persona amargada tiene furia contra la vida, se enoja fácilmente o se enoja contra todo mundo, aun cuando no le hicieron nada. Tiene palabras ásperas o siempre está criticando todo, todo en la vida está mal, todo, todo es ofensivo, calumnias y toda clase de mala conducta. Ajá. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Hoy en día usamos un término o se usa
un término para este tipo de personas, y lo pongo entre comillas. Se les llaman personas tóxicas. Ajá, actualmente es un término que está muy de moda. Decir, si alguien tiene estas características, es tóxico, aléjate de él. Pero contrario a ello, más tóxica es la persona que nos dice que todo el tiempo tenemos que estar con la sonrisa de oreja a oreja. Entonces, es un término que se emplea mal, por eso digo, es un paréntesis. Realmente, una persona tóxica es quien te dice, no, es que tú tienes que estar solamente con quien te dé lo positivo y con quien te dé lo bueno. Realmente, somos humanos y no podemos estar felices todo el tiempo. Va a haber momentos en que sintamos enojo, va a haber momentos en que, no querrá, en que de repente le digamos una palabra áspera a alguien, pero el Señor, en la medida que nosotros se lo pidamos, va a ir subsanando esas partes. ¿A qué se debe todo esto? A que en algún momento de nuestra vida tuvimos una situación difícil que nos amargó y a lo mejor no estamos conscientes de ello. No lo sabemos y hemos transcurrido nuestra vida, entre comillas, normalmente, sin saber que a lo mejor mi enojo es porque alguien me dañó en el pasado, que mis palabras ásperas es porque a lo mejor de niña nadie me dijo nada bueno y es lo único que me enseñaron a decir palabras ásperas, ¿no? Nunca dar un gracias, nunca tener una palabra amable, de cariño, a lo mejor no me enseñó mi familia, pero eso no quiere decir que el Señor no pueda sanar ese tipo de cosas. Entonces, humanamente, todos estamos expuestos a esto y no tenemos por qué decir, ay, no, es que en el estándar de Dios todo tiene que ser armonía y perfección. Pues no, lamentablemente no, o afortunadamente no, no sé cómo lo veamos. ¿Por qué? Porque vamos a tener reacciones humanas. Va a haber situaciones que nos rebasen, que sean más que nosotras, que nos frustren, que nos cansen. Pero lo ideal es, como dice aquí Pablo, líbrense, deséchenlo en la medida de lo posible, lo más pronto. Ujú. Yo no estoy diciendo que todo tiene que ser perfecto, que todos tenemos que estar en armonía y en la iglesia casi se escucha el coro celestial porque todos nos llevamos muy bien. Y no, o sea, realmente como seres humanos van a haber momentos en los cuales va a haber hermanos que nos hagan pasar un mal rato, pero lo ideal es bueno, lo que vamos a ver a continuación, confrontar o dejar pasar. Ahorita voy a hablar un poco al respecto de esto. Entonces, y finalmente, bueno, lo que decía aquí el versículo 32 que leyó Eli hace rato, que hay que ser amables. Dice aquí, por el contrario, sean amables, de buen corazón, perdónense, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Esto, hermanas, tenerlo presente en la mente y en el corazón es vital. Tal como Dios los ha perdonado, tal como Dios me ha perdonado por medio de Cristo. En la medida que nosotros recordamos que Dios nos perdonó, aún antes de que lo pidiéramos, ahí en la cruz, por medio de Cristo, Dios nos otorgó el perdón, mucho antes de nacer, ¿sí? Entonces, teniendo esto bien presente en la mente, el perdón se hace un proceso más llevadero. No puedo decir fácil, porque el perdón para nada es fácil, pero es un proceso más llevadero. Por eso en el video que mostraba hace rato, hay muchos comentarios en internet, lo encontré en YouTube, y muchas personas expresan que este joven realmente expresa el carácter de Dios o expresa ser un creyente legítimo, porque perdona, pero yo creo que mucha de esa gente que escribe quizá todavía tiene asuntos pendientes de perdón. Y de una u otra forma, si nosotros escarbamos en nuestro interior, en nuestra mente, tenemos situaciones en las cuales necesitamos perdonar o que nos perdonen. Y esto, así como el amor, es una decisión. No hay no hay una fórmula mágica que nos haga ser perdonadoras instantáneas. No hay algo o pasos sencillos a seguir. Tampoco es una emoción que nos permita perdonar fácilmente. Por eso lo asocio con el amor. El amor es una decisión, no es un sentimiento. Y así también el perdón. Yo decido perdonar. ¿Por qué? Porque me va a traer más beneficios que maleficios. O sea, mucha gente dice, es que si tú perdonas, a la otra persona te lo va a volver a hacer después.
Pero realmente si nosotros no perdonamos, es como estar encarcelado. Me llama la atención que Nancy Dimos pone el ejemplo de una persona que está encarcelada y agarrada de los barrotes, pero a la vez se siente cómoda y dice, yo estoy bien aquí, sí estoy encerrado, pero ya me acostumbré. Y por dentro está todo horrible, no hay condiciones normales o adecuadas de vida, pero la persona se acostumbra y a veces nos acostumbramos a vivir en amargura y se nos hace más difícil perdonar cuando es algo mucho más sencillo que seguir viviendo en esa amargura. Entonces, cuando una persona no quiere soltar esa raíz de amargura y lejos de eso crece, como decía anteriormente, va a afectar nuestras relaciones con otros. Y no solo eso, lo más grave es que va a afectar nuestra relación con Dios. Nosotros pensamos que no pasa nada, claro, porque no vemos a Dios, pero si en algún momento alguien dice, es que yo oro, pero no siento que mis oraciones pasen del techo, o me ha ido mal en mi ministerio, no sé, no enseño igual o no puedo leer la Biblia con la misma emoción que antes. Mucho tiene que ver con esto. Si la amargura y la falta de perdón están estorbando nuestra vida, va a estorbar todas nuestras relaciones. Y como mencionábamos en el versículo de Mateo, no podemos ayudar a otros si yo no he buscado que Dios me ayude a mí primero. ¿Sí? Yo no quiero sonar así como motivadora, pero no es de que yo me tenga que sanar sola. Tengo que buscar y pedirle al Señor que me ayude a encontrar qué es ese detalle o esa situación que me está amargando o que está impidiendo que yo perdone o que pida perdón incluso. Porque a veces no es solamente de que, me tienen que pedir perdón a mí, me ofendieron, me agredieron. En ocasiones también es que yo he ofendido, yo he agredido y en ocasiones puede ser intencionadamente, otras sin saberlo, ¿no? Y también en muchas ocasiones, pues nosotros pensamos que esto, pues es un castigo, ¿no? De parte de Dios. Ahí continuando en Hebreos, ahora igual en este capítulo 12, pero en versículos antes, 10 y 11, se nos habla de la disciplina. Y aquí está el pasaje, porque ellos, refiriéndose el autor a los padres terrenales, nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero él, refiriéndose a Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Dios busca que nosotras seamos mujeres de santidad, mujeres santas, que le alaban, que le honran, que ponen su nombre en alto. Al presente, perdón, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. No hay nadie, creo, hasta ahora no he conocido yo a nadie al menos, que cuando lo disciplinan digan, uy, qué bien, me están disciplinando, sí, me quieren, ni mis hijos. O sea, y saben que los amo con todo mi corazón, pero cuando llega la disciplina, ay, mamá, tú no me quieres, tú me tratas mal. Siempre, siempre va a ser así. La disciplina no nos parece causa de gozo, pero Dios procura nuestro bien. Y en muchas ocasiones, esto es difícil de entender o de asimilar, que situaciones que nos pasan son por cuestiones de disciplina o cuestiones que tienen un propósito divino. A veces decimos, es que pues Dios no me cuidó en ese momento y por eso me pasó esto, pero quizá hay un propósito detrás de ello. Vuelvo al ejemplo de una víctima de violación. Puede ser que diga, es que mi vida ya se acabó y Dios me odia porque me mandó uno de los males más terribles. Pero no sabemos si a la larga y con restauración, esta persona puede ayudar a otras que estén pasando por lo mismo. Todo tiene un propósito. En ocasiones nos va a costar verlo, por eso les digo, no es fácil asimilarlo, nos va a costar ver cuál es el propósito. Y a veces podemos llegar al fin de nuestra vida y sin entender cuál fue el propósito por el cual Dios nos permitió pasar eso, ¿sí? Porque no siempre Dios nos explica por qué no suceden ciertas cosas. Es el caso de Job. Job pasa una serie de situaciones y al leer todo el libro vamos viendo que va una situación tras otra, sus amigos lejos de ayudarle, parece que no lo quieren y lo quieren deprimir más. Y al final Dios le permite ver a Job que, que él no estaba del todo bien con el Señor.
pero no le explica ni por qué le hizo lo que hizo, ni cómo es que le permitió llegar a esa conclusión y le restaura todo. Y tampoco le dice por qué le restaura todo. Ujú. Entonces, en esas ocasiones, Dios nos va a permitir pasar por diversas circunstancias que a la verdad van a ser dolorosas, difíciles, complicadas, pero hay un objetivo. Dios no hace las cosas porque sí, jamás. Él siempre tiene un objetivo. Que nosotras lo desconozcamos, bueno, eso es otra cosa, pero siempre va a haber un objetivo detrás de situaciones de dolor, de situaciones difíciles. Siempre. Y nosotros pues tenemos solamente que aceptarlo y asimilarlo, que Dios tiene un propósito y aún en medio de nuestro dolor podemos ver, pensar, ¿qué quiere Dios para mí con esto? No quiero decir que no podamos dolernos, sobre todo, por ejemplo, en una situación de pérdida de algún familiar. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué Dios se llevó a, no sé, mi familiar, mi hermano, mi primo, etcétera? Y por ahí surgió una frase que dice, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué, ¿no? Como en este sentir de este objetivo. Y hay un teólogo, no me acuerdo ahorita quién es, un teólogo latinoamericano, que él dice, cuando yo escucho esta frase, no puedo hacer más que rascarme la cabeza, porque yo no entiendo cómo pueden decirle a una persona que está en una situación de dolor que no pregunte por qué Dios lo hizo, sino para qué. ¿A qué voy yo con esto, hermanas? Sí, Dios tiene un objetivo, pero muchas veces nosotras en nuestro dolor no nos vamos a cuestionar eso. Simplemente vamos a cuestionar nuestro dolor. ¿Por qué Dios me permite pasar por esto? ¿Yo qué hice? Yo trato de ser una buena persona, una buena creyente, ¿sí? Y no está mal, podemos nosotras expresar nuestro dolor con Dios, pero una cosa es expresarlo y otra cosa es aferrarnos a Él y decir, voy a buscar venganza, alguien tiene que pagar por esto. Dice Nancy Dimos que nos volvemos colectores de deudas porque me la tienen que pagar y ya tengo un deudor más y lo anoto en mi lista negra. Este me hizo esto, tiene que pagar. Yo no sé cómo, pero tiene que pagar. Y no es así. Realmente, sí, podemos dolernos, sí podemos preguntar, Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me tenía que pasar a mí? Pero eso no quiere decir que es todo, solamente digamos, respiro, sí, Señor, ok, entiendo, está dentro de tu plan y voy a intentar ir hacia adelante. No, o sea, pues estaríamos como mal, ¿no? Y si viéramos a una persona así diríamos, ¿y qué le pasa? ¿No siente dolor? ¿No se siente mal por lo que le pasó? Pero aquí es donde entra algo que se llama templanza, un término bíblico que lamentablemente entra en desuso y lejos de eso, ha sido un término que se ha usado mal. Actualmente la templanza o un sinónimo que es la tolerancia se usa para aceptar lo que es inmoral, antibíblico y demás cosas. Decimos, es que tienes que tolerar a las personas que no piensan como tú. Tienes que aceptar. Pero una cosa es tolerar y otra cosa es ser permisivo. La templanza no solo es tolerancia, es un amor genuino. ¿A qué voy yo con esto? Cuando Dios, nosotros pedimos, o bueno, sabemos que la templanza es parte del fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros, Dios nos ejercita en esa parte del fruto de su Espíritu, en la templanza, no solo nos va a dar capacidad de ser tolerantes y demostrar un amor genuino, sino que vamos a poder asimilar mejor las situaciones difíciles. Ojo, no es que vamos a pasarlas por alto y, ay, no sucedió nada, no sé, me peleé con mi hermana y, sí, al rato se nos pasa y ya, ¿no? O sea, y no le hablo en 10 años, pero estamos bien. Eso no es tener templanza, no es tener tolerancia, mucho menos amor genuino. Solamente es, ignoro la situación y ni me interesa. No, lo que esta parte que Dios quiere que ejercitemos del fruto del Espíritu en nosotras, quiere que desarrollemos es un amor genuino. El amor genuino, como decía anteriormente, es una decisión. Corintios nos habla de que, primera de Corintios 13, nos habla de que el amor es sufrido, no tiene envidia, no se enoja, bueno, no se irrita fácilmente. Y todos estos elementos que menciona del amor también se pueden aplicar al perdón. Cuando nosotros decidimos perdonar, ya no vamos a traer nuevamente a colación las situaciones, no guarda rencor,
¿sí? El amor no guarda rencor. Igual cuando perdonamos, ya no vamos a recordar esa situación. Han habido ocasiones, incluso lo plasman en series de televisión, en donde presentan conflictos de pareja y dicen, sí, está bien, ya lo hablamos, ya pasó, la perdono o lo perdono. Y después surge otra situación y ya empiezan a sacar a colación peleas anteriores, situaciones anteriores. Y es que acuérdate que el 28 de mayo de 1996 tú me dijiste que... Y se quedan como, ¿qué? Las mujeres tendemos a recordar hasta fecha y hora de los sucesos cuando nos suceden. Bueno, cuando nos pasan. Porque siendo emocionales, hay un pastor que habla de esto, un pastor americano, que dice que la razón por la que la mujer conserve todo en la memoria es porque nuestras emociones, cuando en nuestra memoria sucede, o sea, bueno, pasamos por un evento y viene acompañado de una emoción, se plasma, se queda en la memoria para siempre. Entonces, es muy fácil para nosotros recordar, a lo mejor no fecha y hora, estoy exagerando, pero sí las situaciones que nos suceden. Y decimos, es que tú una vez me dijiste, en una ocasión, yo le decía a mi esposo, es que te acuerdas que una vez tú me comentaste, no le dije cuándo, ¿no? Pero le digo, en una ocasión tú me comentaste que ibas a hacer esto. Y él, ¿cuándo? No, yo no dije eso. Sí, acuérdate, pasó esto y luego, no sé, pasó el autobús o qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa. Y hasta detalles, y él dice, lejos ya de pensar en lo que estábamos discutiendo, dice, me asombra cómo puedes recordar tantas cosas que ya sucedieron y que yo ni me acuerdo ni siquiera que dije y tú las puedes recordar tal cual yo dije. Eso no es amor genuino, y mucho menos es perdón. Sí, nada más, pues lo traigo a colación porque a veces nosotras tendemos a hacer eso, a recordar situaciones y decimos, sí, sí, perdono, pero no olvido, ¿no? Pero no lo dejo pasar. Y cuando sea pertinente, lo voy a volver a mencionar, ¿no? Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta, que si en esta parte del proceso del perdón, si queremos que vaya avance o vaya a flote, tenemos que mostrar amor genuino y ese amor genuino va acompañado de misericordia. En muchas ocasiones nosotras decimos, sí, sí, perdono, pero no olvido. Eso no es misericordia y tampoco es perdón. Es solamente poner una fachada o un parche en una situación que tenemos que sanar. Y es decir, aquí no pasa nada o no pasa mucho y lo parcho con ese supuesto perdón y ya, después sigo adelante, pero cuando lo requiera, lo voy a volver a ocupar. Voy a volver a ocupar esa táctica. Aquí un autor, ay, se me olvidó su nombre, sé que se llama Ken, pero se me olvidó el apellido. Tiene un libro llamado Pacificadores. Luego se los paso con la hermana el nombre del libro. En este libro, el autor plasma este esquema que se llama la loma resbaladiza. Y en este esquema podemos ver que hay tres partes. Ay, ya me voy a apurar, me estoy pasando. Tres partes. Uno de ellos es la central, es respuestas de paz. Ay, perdón, estoy aquí. Respuestas de paz, que es hacer la paz. Ajá, eso es lo ideal, ¿no? O a lo que nos ha llamado el Señor, hacer elementos de paz. Tenemos en azul respuestas de escape y en rojo respuestas de ataque. Por un lado, aquí, esto es algo que va a llevarse de forma personal y en el lado contrario va a ser algo asistido, o sea, va a requerir asistencia en muchos de los casos. ¿Qué es esto de la loma resbaladiza y por qué le llaman así? El autor le llama así porque a veces, o sea, estamos en medio, pero a veces como seres humanos nos inclinamos hacia un punto o hacia el otro. Y vean los extremos, hermanas. El extremo de uno es el suicidio y el extremo del otro es el asesinato. Esto se usa en los conflictos. Bueno, o sea, lo usan mucho las personas, bueno, los líderes o cuando damos este tipo de enseñanzas, cuando hablamos del conflicto. Entonces, ¿para qué me sirve a mí saber esto? Bueno, nosotros, digamos, estamos en el punto medio, cuando hay un conflicto o cuando hay una situación de dolor y podemos inclinarnos hacia un lugar o hacia el otro. Si nos inclinamos hacia la izquierda de nuestra pantalla y vemos la parte de las respuestas de escape donde simulamos la paz, vamos a encontrar negación.
el problema no sucedió, no trasciende, entre comillas. La huida, no, yo no quiero hablar al respecto, yo no lo voy a discutir. Y finalmente, como les decía, cuando esta huida se vuelve en raíz de amargura, llega la depresión y finalmente puede llegar hasta el suicidio. Entonces, aquí vemos lo grave que es la falta de perdón o no hablar con otros de la necesidad del perdón. Hay muchas personas que buscan esta ruta de escape, lamentablemente, que prefieren huir de sus problemas antes de enfrentarlos. En el caso contrario, a la derecha de nuestra pantalla, tenemos en rojo lo que es la agresión, lo que decía. Si alguien me dice algo o me ofende, pues bueno, sí, le digo que me disculpe o lo disculpo, entre comillas, pero cuando hay oportunidad, vuelvo a sacar la situación y agredo con eso. ¿Sí? O en un caso más extremo, esto sobre todo en parejas, litigio, problemas legales, divorcios, o personas que tenían no sé, un negocio en sociedad y pelean por él, puede haber incluso un intermediario que es la ley. Por eso aquí ponemos esta parte de que es la sección asistida, porque ya acudimos a terceros. Y esto incluso es un problema que vemos en la iglesia de Corintios, ¿verdad? Que cuando Pablo escribe y menciona que los asuntos de la iglesia incluso los conocían los de afuera y que si habían conflictos entre los hermanos, los iban a arreglar a los juzgados. Y Pablo decía, eso no debe de ser, no debería de ser. Y finalmente cometer algo que es el asesinato. Y esto es fatal. Realmente es algo terrible. Parece muy extremo y decimos, ay, ¿cómo un conflicto, cómo la falta de perdón puede llevar a eso? Pero si buscamos casos, hermanas, sí ha ocurrido, lamentablemente ha ocurrido. ¿Qué sería lo ideal? Esto que tenemos en amarillo o dorado, no sé cómo lo veamos. Lo ideal es llegar a mediación, hacer la paz. ¿Qué son los elementos de esta paz? Primero, pasar por alto. Esto forma parte del área personal. Como mujeres, a veces de un detallito hacemos una guerra, un conflicto de proporciones mundiales, ¿no? No sé, que yo me caso con alguien y de repente es medio desordenado y yo soy todo lo opuesto, ¿no? Yo soy súper pulcra, ordenada y meticulosa y quiero que todo vaya hasta por colores y secciones y mi pareja no lo es, porque bien dicen, ¿no? Polos opuestos se atraen. Y si mi esposo no lo es, ya yo hago un mega conflicto de esto y no perdono, me enojo, guardo rencor y se vuelve una raíz de amargura. ¿Vemos cómo va el proceso negativo? Por el contrario, si yo digo, no es la gran cosa, no quiere decir que yo me voy a volver desordenada, ¿no? En este ejemplo que pongo. Pero si yo puedo no hacer un conflicto y llegar a una mediación, hablando con mi esposo y todo, se resuelve. Ahora, sobre todo en temas de matrimonio, que es donde más a veces requerimos el perdón, a veces decimos, es que yo lo voy a cambiar o yo lo tengo que cambiar. La realidad es que no, tenemos que ajustarnos. Y en muchas situaciones, no solo con la pareja, a veces con compañeros de trabajo, con compañeros de escuela. Decimos, bueno, yo no voy a cambiar al mundo, tengo que ajustarme. Pero no siempre es así. Hay ocasiones en que va a ser prudente pasar por alto, pero en otras hay que llegar a la confrontación. Dentro de estas respuestas de paz, digamos que esos son los dos extremos. Llegar a una confrontación, claro, no llegando al punto de la agresión o al ataque, pero tampoco escapando e ignorándolo. Un ejemplo muy claro de esto en la Biblia lo tenemos con Filemón, en la carta a Filemón. Pablo le escribe a Filemón y explica, bueno, ustedes pueden leer a detalle bueno, ya quizá han leído esta carta varias veces, y explica Pablo a Filemón que Onésimo, quien era su esclavo, pues va a ir a verlo. Pablo funciona aquí como el mediador, alguien como pacificador, ¿no? Alguien que se pone en medio de una situación de conflicto para ayudar a resolverlo. Y no solo resolverlo, sino que haya un perdón. Onésimo, de acuerdo a las leyes de ese entonces, siendo un esclavo, que era algo normal en ese tiempo, hoy en día sería algo como criminal, ¿no? Diremos, ¿cómo lo tenían de esclavo? Y no, Filemón tenía derecho sobre Onésimo
y era socialmente correcto, era en ese entonces. Onésimo roba y aparte de robar se escapa. Más adelante parece ser que se encuentra con Pablo en Roma y pues ahí él tiene un encuentro personal con el Señor. Pablo, pensando en lo que Filemón podía proceder legalmente, porque les digo, esto era permitido, él podía buscar la vida de Filemón y que le pagara con su propia vida. Entonces, Pablo, pensando en esto, funciona como un pacificador en medio de este conflicto. Y le manda, a través de Onésimo, manda esta carta de Pablo a Filemón y pues le dice, usa términos relacionales, volvemos a esto. Tú eres mi hermano en la fe, te trato como hermano, somos hermanos en común y lo podemos ver a lo largo del pasaje. Ahorita no voy a meterme mucho en esto, solamente pongo el ejemplo. Pero Pablo funciona como un pacificador. ¿Cómo podemos llegar a esto? De hecho, es a lo que podríamos aspirar nosotras, ser pacificadoras en medio de un mundo que está amargado, que está en conflicto constante unos contra otros. ¿Cómo llegar a esto? Bueno, recordemos quién era Pablo. Pablo, primero, siendo Saulo, era perseguidor de la iglesia. Dios lo perdona y él también aprende esta parte del perdón. Incluso en varias de sus cartas, pues menciona, como lo que leímos en Efesios, perdónense unos a otros. Varias veces exhorta al amor, al perdón. Ahí vemos una persona que fue restaurada completamente por Dios. En ese sentir, él dice, bueno, yo voy a hablar, voy a ser el portavoz de Onésimo delante de Filemón y vamos a arreglar esta situación. ¿Qué es lo que buscaba Pablo? No solo que Filemón no cobrara lo que pues parecía justo en ese entonces, que era la vida de Onésimo, no solo eso, sino que lo perdonara. Esta es una carta enteramente de perdón. Es una carta muy personal de Pablo, pero busca que dos personas se reconcilien, que se perdonen. Y no solo eso, sino que se vean como iguales, como hermanos. Filemón tenía derecho legal y social sobre Onésimo, pero Pablo dice, dejemos eso de lado. Ustedes son hermanos en la fe, son hermanos en Cristo. Entonces, ese es Pablo toma la actitud de una persona que ha sido restaurada. Ahora, bien, la amargura, podemos ver, o sea, hablo del perdón, pero pareciera más bien que hablo de la amargura. Pero la amargura es el punto central. Si la tenemos, no va a ser posible que perdonemos. Necesitamos irla desechando de nuestra vida. Es increíblemente destructiva. Esto es en palabras de Nancy Dimos. Nunca vas a encontrar a una persona amargada que sea feliz. Nunca. Jamás. Y yo estoy segura que a lo mejor alguien ha de estar pensando, ah, sí, fulanita es así o fulanito, ¿no? Conocemos personas así o quizás somos personas así y no somos felices. Podemos tener una careta y decir, sí, estoy bien, no pasa nada, no quiero ser persona tóxica, pero en realidad por dentro nuestra vida está destrozada, pasamos en constante dolor, aflicción, llanto. La amargura nos roba el gozo, la paz, nuestras relaciones, afecta nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. El cómo quitarla, les digo, no es un proceso mágico ni instantáneo, es poco a poco, pero requiere dar ese primer paso, reconocer que tenemos este elemento en nuestra vida, ver de dónde surge, de dónde viene y tratar bueno, no tratar, más bien pedirle al Señor que nos ayude en primera a verlo y en segundo lugar a que nos dé sabiduría para erradicarlo. Una de las cosas pues va a ser a través de su palabra. Un ejemplo contrario a lo que es la amargura es José. José, vemos a lo largo de Génesis, cuando se nos habla de él al final del libro, que él es maltratado por sus hermanos, es vendido, humillado, cuando es vendido como esclavo egipcio, Potifar no creo que le haya dado los mejores tratos, ¿verdad? Era un esclavo, a final de cuentas, y mayormente pues su esposa buscó abusar de él sexualmente, o sea, no es una situación sencilla de pasar. Pasó a cárcel injustamente y él pudo haber sido una persona que se amargara, ¿sí? Cuando se enfrenta a sus hermanos, o bueno, los tiene al frente,
Su primera reacción es de dolor, obviamente, ¿no? O sea, como les digo, si no reaccionara así diríamos, ¿esta persona qué le pasa? ¿No es humana? ¿No siente? Claro, hay una reacción de dolor y de temor incluso. Les tiende una trampa a sus hermanos, los hace regresar a Egipto, ya cuando ellos se iban. Y al final, en Génesis 50:19, José dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Él perdona a sus hermanos, sí, le hicieron pasar muchas cosas, lo humillaron y por ellos José vivió también muchas dificultades en Egipto. Sin embargo, él mismo reconoce y admite que Dios lo encauzó para bien. Él le dice a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien. Este es el pensamiento o las palabras de una persona que ha entendido el valor de perdonar, que ha entendido que sí, se pasan situaciones difíciles, que lloran. A nosotros no lo podemos ver en la historia tal cual, pero imaginemos la situación. Una persona encarcelada injustamente ha de pasar días y noches llorando, preguntándose por qué Dios le permite pasar eso. Ve a sus hermanos tan tranquilos, campantes, pidiendo ayuda, y dice, ¿qué? ¿Cómo es posible que esta gente no siente el más mínimo remordimiento de lo que me sucedió? Y pasa. A veces nosotros, hay personas que nos han ofendido y decimos, me ofendió y tan tranquilo, tan campante viene y me saluda y no se da cuenta el daño que me ha hecho. Lamentablemente, en muchas ocasiones, hermanas, no. A veces las personas nos ofenden sin que se den cuenta. Como les digo, en otras sí es premeditado, pero cuando es involuntario o sin que se den cuenta, aquí es la parte difícil. Nos toca a nosotras ir y decir, ¿sabes qué? Tú dijiste esto o hiciste esto y me ofendió, pero quiero que hablemos y podamos buscar pues una reconciliación o el perdón. En Mateo también se nos detalla que si nosotros vamos ante una persona y no nos hace caso, podemos acudir a un tercero, lo que veíamos en esto de la ruta, la loma resbaladiza. Y esa persona nos puede ayudar también a mediar en esa situación. Finalmente, en este proceso de confrontación dice que si la persona no escucha, la tomemos por gentil. Y no quiere decir que le tomemos desprecio y digamos, ay, pues allá él. No, sino que simplemente nosotros no agarremos el asunto, no nos lo tomemos tan personal. Cumplimos con nuestra parte, que era confrontar y hacerle ver a la otra persona que nos hizo sentir mal, que nos ofendió. Pero eso no quiere decir que nada más quede ahí pues ya me ofendió y me hizo sentir mal y no le vuelvo a hablar. Pensemos en lo siguiente, y era algo con lo que empezaba. Dios, nosotros, bueno, como humanidad, lo ofendimos y no nos dimos cuenta. O sea, realmente nosotros actualmente no nos dimos cuenta en el momento, pero esa ofensa vino a través de Adán. Él cometió el pecado principal, el pecado original o como le querramos decir, y agredió al Señor al tal punto que nuestra relación con Él queda totalmente rota. Él siendo el ofendido, provee la ruta del perdón. Él nos ofrece el perdón a través de Cristo. No fue de que Dios dijera, pues a mí me ofendieron y yo no sé cómo le van a hacer, pero me tienen que restituir en algo. No, Él no hizo eso. Cristo dijo, yo voy a otorgar ese perdón. Yo voy a restaurar la relación. En este caso, Cristo fue el pacificador y nos permite tener acceso al Padre, tener una relación restaurada en donde hay perdón. Lo dice en Romanos 5. Al final, él dice que siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Y dice, y si siendo enemigos, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Lo menciona en Pablo lo menciona en Romanos 8, 9 y 10, perdón. Entonces, no lo puse aquí en las diapositivas, perdón, hermanas, pero es Romanos 5, versículos 8, 9 y 10. Él menciona esto como modo de conclusión. También hay que pensarlo nosotros. Si Dios, siendo el ofendido, se acercó a nosotros, nos proveyó del perdón por medio de Jesucristo, nosotros también podemos perdonar a quien nos haya ofendido. Hay en estos estudios de Nancy Dimos, los estaba escuchando, y menciona muchos casos de personas que fueron agredidas, que fueron ofendidas, y que incluso a ella le dicen, ay, para ti es muy fácil decir, perdónalo, pero ¿cómo yo puedo perdonar al asesino de mi hija?
¿Cómo yo puedo perdonar al que me maltrató por tantos años? ¿Cómo puedo perdonar a quien me golpeó y me mandó al hospital? No estamos diciendo que sea un proceso fácil, pero es lo mejor, porque si Dios, siendo nosotros pecadores, nos perdonó, nosotras podemos perdonar, podemos otorgar ese perdón. Recalco, no es sencillo. Y lo recalco varias veces porque van a haber personas que nos digan, ay, es que es bien fácil. Y sí, pues tú eres cristiano, tienes que perdonar. Es sencillo. No, no es sencillo, pero es necesario, hermanas. Y nos va a dar mucha más libertad. Nos va a dar el poder de sentirnos realmente plenas delante del Señor, perdonándonos nosotras y aprendiendo a perdonar a los demás. Y también aprendiendo a dar perdón, porque a veces nosotras somos las que llegamos a ofender y pues necesitamos reconocer eso y decir, sí, perdón, me equivoqué, voy a intentar hacerlo. Como les digo, en muchas series donde plasman relaciones interpersonales, la lucha es por ver quién tiene la razón. No, y la mujer siempre tiene que tener la razón, esté en lo correcto o no. Incluso en películas infantiles, yo lo he visto, que dicen, yo siempre tengo la razón, aun cuando no la tenga, pero grábate eso, una mamá le dice a su hijo, como consejo para cuando se va a casar, imagínense. Entonces, no es así, la vida no se trata de ganar argumentos, no se trata de ganar batallas, ganamos las batallas siendo humildes y también siendo perdonadoras. Entonces, bueno, pues de mi parte es todo, hermanos. Espero que pues les haya ayudado en algo este estudio. No sé si hay dudas, comentarios o algo más, no sé, Eli, pero pues me dio gusto que me invitaran a compartir con ustedes y pues siempre es un gozo y un privilegio poder compartir la palabra del Señor con ustedes, hermanas.